tal amigos? ¿Cómo están? Pues como habéis podido ver en la introducción, hoy vamos a hacer un soldador de puntos. Vamos a aprovechar que se estropeó el microondas y sale más caro la reparación que uno nuevo, y vamos a utilizar el transformador. Así que comenzamos con el proyecto de hoy. Lo primero que vamos a hacer es quitarle el bobinado secundario o de alta tensión. Tenemos este que es el primario, y el que vamos a eliminar es este, que es el que produce la alta tensión en el microondas. Así que vamos al tornillo de banco y, como ya digo, vamos a quitar el bobinado secundario. Bueno, aquí estamos. Vamos a colocarlo. Me voy a ayudar en primer lugar un poquito con la moladora para quitarle lo más gordo. Cuando ya esté un poquito más pegadito a este, pues ya utilizo a lo mejor lo que es la cegueta de mano. Así que vamos allá. Pues ya tenemos el bobinado quitado. El siguiente paso que vamos a hacer es colocarlo en una tabla. Ya cada uno que coja la medida que quiera. Yo, la mía, por ejemplo, le he dado 18 por 25, por si queréis alguna referencia. Y lo que vamos a hacer es fijarlo para que podamos trabajar con él sin problemas, que no se nos mueva mucho. Así que vamos a ponerle más o menos aquí. Vamos a ponerle 4 tornillos y ya no se mueve. Eso por ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a utilizar dos tipos de cables. Voy a utilizar este, que es de 1 por 16 milímetros, es de color verde de tierra, no me importa, que será para el portaelectrodos. Y este, que es un poquito más grueso, es más fuerte, es de 1 por 25 milímetros, lo vamos a utilizar para lo que es rodear, le darle las 2 vueltas aquí al transformador, que es lo que nos consiga que tengamos unos 4 voltios y medio aproximadamente, pero que tengamos un amperaje muy alto, que es lo que consigue soldar. Así que vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a darle 2 vueltas y media aproximadamente. Creo que nos llegará para 2 vueltas y media. Ok, pues después de estar luchando un rato por meterlo, ha entrado bastante justo. Ya por fin lo he conseguido meter. 3 vueltas por aquí y 2 por aquí. Serían las 2 y media que necesitamos. Y bueno, le vamos a conectar ahora los 2 conectores de la punta. Estos conectores los he hecho yo mismo. De un trozo de tubo de cobre. Y así me ahorro de comprarlo. Vamos a meterle el termo retráctil. Muy bien, pues esta parte ya la tenemos. Eso iría por aquí aproximadamente. Vamos ahora a colocarle lo que son las 2 tapaderas, la parte de delante y la parte de atrás, que la voy a hacer con estos trozos de madera. No importa que estén pintados, después arreglaremos eso, ¿vale? Lo he cortado también, por si queréis referencias, a 20 de alto y claro, a los 18 que tiene de ancho la madera. Una la colocaremos aquí y otra aquí.
Pero antes de colocarlo le voy a hacer los taladros y los agujeros de las piezas que le vamos a poner. En esta parte delantera le colocaremos lo que es el interruptor general, que lo pondremos por aquí aproximadamente. Y aparte, para conectarle lo que son después el cable que nos llevará a los electrodos, yo voy a utilizar estos conectores de los que se utilizan para las soldadoras eléctricas. Creo que quedará más estético y así puedo quitarlo y enchufarlo y recogerlo más, que se quede todo más recogido una vez que lo quite. Pues bien, como ya digo, esto era aquí conectado en el portaelectrodo, así que vamos a ponerle los dos hembras o los dos machos, no sé cuál es el macho y la hembra. Vamos a colocarlo aquí aproximadamente. Y para lo que es el interruptor, bueno, el pulsador que voy a poner en la punta de los electrodos, voy a utilizar este conector típico de la radio y de los aparatos eléctricos. Lo colocaremos aquí también y así también puedo enchufarlo y quitarlo todos los cables. Así que voy a marcar estos dos taladros y este, más el del interruptor. Lo hago y una vez que lo haga ya continuamos con el vídeo para que no se haga muy largo. Vale, pues aquí tenemos ya la pieza terminada, como ya digo. Vamos a colocarle las cosas a ver cómo queda. Eso quedaría ahí. Después le pondremos un poco de pegamento a este que está un poquito suelto, pero bueno, no importa. Pues vamos a fijarlo aquí con unos tornillos. Y ya lo tenemos. Tenemos la parte delantera, ya la tenemos terminada. Ahora sí. Esto quedaría así. Y esto es lo que irá conectado aquí. Eso quedaría así. Ya tenemos aquí la corriente. Eso por ahí. Vale, pues vamos a continuar con la parte de atrás. Para la parte de atrás voy a utilizar la misma tabla, el mismo grosor. Lo pondremos así, pero aprovechando que tenemos el ventilador del microondas, pues lo vamos a poner aquí y así al conectar el interruptor ya tenemos corriente y refrigeramos un poco el transformador. Voy a marcarlo aquí, igual que hice antes con esta parte de delante. Voy a hacer los agujeros, voy a marcarlo esto y los taladros, y cuando ya tenga todo el agujero hecho ya vuelvo y lo colocamos. Pues aquí tenemos ya la otra parte, la parte trasera terminada con el agujero para el ventilador y no lo he dicho antes, he hecho también el agujero de la entrada de corriente, que es una de estas típicas de las que pueden traer, por ejemplo, a fuente de alimentación. Así que vamos a colocarla antes de nada y ahora colocamos el ventilador. Esto ya quedaría. Faltaría solo la conexión eléctrica,
que ahora la vamos a explicar poco a poco. Mientras os voy a dejar la pantalla, la foto del esquema eléctrico, por si queréis hacerle una captura de pantalla o lo que sea, y lo voy explicando sobre la marcha. En principio tenemos la entrada de corriente, que la tenemos arriba marcada en el dibujo, fase neutro. Uno de los dos, da igual el fase o el neutro, va directo a uno de los polos del ventilador y el otro polo pasa por el interruptor y del interruptor va al otro polo del ventilador. De manera que una vez que encendamos lo que es la corriente, ya directamente el ventilador sale funcionando. Es digamos un ventilador forzado, ¿vale? Después tenemos otra fase que sale hacia lo que es el interruptor también, pasa por el interruptor y del interruptor va a un polo del transformador. Y del otro polo del transformador va a la otra fase o al neutro, el que hayamos pillado, ahí está en el dibujo. Y en medio le meteremos un pulsador, que será el que pongamos en lo que es el electrodo, el portaelectrodo. De manera que cuando encendamos el interruptor, se enciende el ventilador directamente, como ya digo, y le entraría corriente al transformador. Pero hasta que no pulsemos nosotros el pulsador del portaelectrodo, no entraría en funcionamiento. No sé si lo he explicado bien, pero vamos, de todas formas ahora lo veremos mejor cuando ya coloquemos todos los cables. Pues ya tengo aquí todas las conexiones hechas, como podéis ver. Parece que hay mucho lío de cable y demás, pero si seguís el esquema que os he dejado en pantalla, es muy fácil. ¿Vale? Vamos a comprobarlo si queréis. ¿Cómo va? Le ponemos aquí nuestra entrada. Conectamos. Ahí se enciende el ventilador en el momento que le damos al interruptor, pero si comprobamos con el polímetro, estas serían las salidas del transformador. Lo ponemos aquí y vemos que hay 0, porque todavía no hemos conectado lo que es el interruptor, que iría aquí en estas dos conexiones, y como ya he dicho, en el portaelectrodo le pondremos el interruptor, y una vez que ya haga contacto el interruptor, pues ya tendremos luz aquí y podremos utilizarla. De momento lo dejamos ahí. Y el siguiente paso que voy a hacer yo, antes de hacer el portaelectrodo, es tapar esto. Lo voy a hacer con esta chapa, la doblaremos después con la plegadora, pero antes le voy a hacer todos estos taladros. Todas estas marcas que hay aquí son taladros, que son las salidas, para que haya salida de aire y entrada, que circule un poco. Esto iría uno en cada lado, más estos que irían cogidos por aquí. Le haré también otros por aquí que no los he marcado, a ver si puedo aquí en el filito este hacerle algunos taladros y cogerlos aquí arriba también. Pero como ya digo, eso lo voy a hacer fuera de cámara porque hay muchos taladros, tardaría mucho. Y una vez que estén los taladros hechos, vuelvo y ya lo hacemos los dobleces con la plegadora. Así que ahora vuelvo. Aquí estoy ya terminando de doblar la otra parte de la protección de la caja y vamos a ello. Eso quedaría por ahí. Así que vamos a colocarlo.
pues esto ya quedaría. Lo tenemos ya así. Faltan algunos detallitos, después lo veremos. Bueno, pues vamos a continuar con los electrodos. Para eso voy a limpiar un poquito esto, voy a quitar la dobladora y ya dejamos la mesa limpia para continuar. Pues aquí estamos ya con la última parte del proyecto. Le toca el turno a los electrodos. Como dije en un principio, para los electrodos voy a utilizar cables de 1 por 16 milímetros. ¿Vale? Utilizamos 1 por 25 en lo que es la máquina y 1 por 16 aquí para los electrodos. Yo he adelantado un poco el trabajo, ya he introducido los dos cables por este tubo corrugado y así queda todo un poco más recogido, y he introducido también el cable que nos servirá para el pulsador. Será el que active el pulsador y funcione los electrodos. Tiene la clavija de conexión que pusimos en el soldador, así que ya tenemos todo metido. He adelantado también y he puesto uno de los electrodos ya en una de las conexiones. Como podéis ver, es la misma que tiene la soldadora. Y en la otra punta ya le he colocado uno de los electrodos. Es una barra de 5 milímetros de cobre que compré, la compré en AliExpress, se puede comprar en muchas tiendas. Y la he limado un poquito, la he hecho de esta forma redonda. He colocado uno, como ya digo. Ahora vamos a colocar la otra para que veáis. Es muy sencillo. Meteríamos la goma con es un trozo de tubo termorretráctil para que quede bien fijo. Meterá por aquí. Tan simple como poner la cogida y apretarlo. Muy bien, este ya lo tendríamos por aquí, ya tenemos los dos colocados y ahora vamos a colocar el electrodo. Yo para colocar el electrodo simplemente lo voy a introducir, lo voy a pinchar en el mismo cable, como le he sacado punta por este lado. Simplemente lo voy a introducir fuerte, que quede bien apretado, y con el mismo tubo termorretráctil es suficiente. No voy a ponerle nada más. Pues ya tendríamos el electrodo casi completo. Para que quede todavía más, para no tener esto aquí suelto, ponerle aquí una cinta simplemente, pues lo voy a ocultar todo en este cepillo de diente eléctrico que yo tenía antes. Se me estropeó, intenté repararlo, pero se ve que es de la placa y no hay solución. No merece la pena arreglarlo. Así que voy a utilizar esto. Voy a colocarle aquí el interruptor que he comprado para ello y introduciremos todo esto por aquí y bueno, ya veremos cómo queda. Pues ya estoy aquí. Os cuento un poquito qué es lo que hemos hecho. He agrandado el hueco del botón que traía para poner nuestro pulsador. Le corté aquí abajo, como ya dije, un poquito y le he introducido una tabla, un trocito de madera con dos agujeros, que será por donde salgan los dos electrodos. Ya queda totalmente fijos los dos electrodos y no se mueve. Así que vamos a ver cómo queda. Eso quedaría ahí. Ahora después le ajustaremos la distancia para que quede un poquito más pegado. Eso quedaría ahí, totalmente fijo, como ya digo. Introducimos el pulsador. Ahí. Ahora después ya lo pegaré yo con pegamento o con silicona. Y empalmamos aquí estos dos cables que serían ya los que accionarían el pulsador. Y con esto ya tenemos listo lo que son los electrodos.
Así que, como ya digo, voy a terminar de empalmar estos cables. Le pego este pulsador, que va a tardar un rato en pegar, que tiene que hacer bastante fuerza. Y ya volvemos con el resultado final y las pruebas. Pues ahora sí que la tenemos terminada completamente, con sus detallitos, como ya dije. La terminación en fibra de carbono. Aquí el asa, ahora que lo veremos, para poder transportarla. Y así que vamos a hacer las pruebas. Aquí. Vamos a conectarla. Ahí la tenemos. La ponemos en funcionamiento. Y tengo aquí preparadas unas 2 pilas. Son alcalinas, pero no importa. Y vamos a ver cómo suelda la tirita esta de níquel. Pues ahí ha quedado. Ahí ha quedado. Vamos a ver qué tal queda de fuerza. Pues me cuesta bastante. Creo que no sale incluso. Habrá que partirla para sacarla. Así es, ¿no ves? Mira. Ha quedado pues bastante fuerte. Ahí lo podéis ver. He tenido que romper la tira para poder sacarla. Pues nada más, amigos, hasta aquí el proyecto de hoy. Espero os haya gustado esta soldadora. Como digo siempre, suscribiros para no perderos nuevos proyectos y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.